12 horas 18 minutos en todo el país. Está nuestro compañero. Yo me animo a decirle compañero. ¿Puedo decirte compañero? ¿Cómo no? Gracias. Está Eduardo Gudinas con nosotros, ustedes saben, analista en temas de ambiente y desarrollo, defensor de la naturaleza, integrante del Centro Americano de Ecología Social CLAES, investigador asociado en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Davis. Es Dugan Fellow del Natural Resources Defense Council de los Estados Unidos. Una cosa, eso me impresiona pila, ¿sabías? Bueno. Gracias. Docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Acompaña a organizaciones ciudadanas, desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas en distintos países del continente, y ustedes saben que es nuestro referente en materia de medio ambiente y ecología. Y hoy nos proponía, Gudi, como le decimos nosotros, nos proponía un viaje al futuro, y para eso desempolvamos la máquina del tiempo que tenemos en el placar del fondo. Y si nadie tiene a mal, yo los invito a escuchar un informativo que va a ocurrir aproximadamente dentro de 30 años, ¿no? Sí, el 26 de enero de 2047. Bueno, prepárense todos, agárrense fuerte de donde están, porque estamos viajando en el tiempo hacia el futuro. Escuchen. Buen mediodía, hoy es 26 de enero de 2047. En Montevideo el cielo se presenta nublado con una temperatura de 42 grados 5 décimas. El Ministerio de Meteorología y Alertas advierte que la temperatura máxima esperada es de 45 grados. Se pronostican chaparrones dispersos y tornados aislados en el norte de Río Negro. El nivel de radiación solar es máxima, por lo que se reitera la necesidad de exponer la piel lo menos posible. Vamos a los principales titulares del día. Punta del Este podría perder otra playa. Las costas de Maldonado y Rocha están muy afectadas por el aumento del nivel del mar y el incremento de la frecuencia de los ciclos extratropicales que terminan barriendo las dunas costeras y su vegetación protectora. Es así que en Punta del Este el agua ya alcanza las defensas de la Rambla, construida unos años atrás, y se podría perder otra playa a finales de esta década. La NASA confirmó que el nivel del mar subirá unos 50 centímetros en promedio al año 2050. En otros temas, el Ministerio de Salud Pública insiste en las medidas para evitar el ingreso de la malaria en el país. Se han incrementado las medidas para identificar posibles portadores desde Argentina y Brasil, dada la llegada de la enfermedad a las zonas urbanas, tanto en Buenos Aires como en Porto Alegre. El mosquito Anófeles, que es el transmisor del Plasmodium, ha aprovechado los veranos cada vez más cálidos para extender su área de distribución al sur del continente. Entre tanto, el Ministerio de Ecología sostiene que los delitos ambientales han bajado por primera vez. Sin embargo, los legisladores de la oposición dudan de la rigurosidad de los indicadores. En la escena internacional, las Naciones Unidas redoblaron el llamado de ayuda alimentaria para distintos países de Europa que no se han recuperado todavía de la severa sequía del verano del 2046. El secretario de la ONU calificó este programa como un éxito al sumarse más de 100.000 toneladas de alimentos donados por África y América del Sur, que fueron recibidos en distintas capitales europeas. Se espera que el viejo continente pueda recuperar su agricultura en esta próxima primavera. Además, Naciones Unidas emitió un comunicado lamentando la extinción de la última población de tigres bengala. Estos felinos están próximos a la desaparición total. Bueno, hemos vuelto al 2017, fue un flash este viaje, realmente, literalmente. Como ustedes comprobarán, en el 2047 estará nuestro compañero Enzo Villalba, será el dueño de la radio en esa época, y además hará los flashes informativos. Pero, bueno, las felicitaciones a Enzo por interpretar estos textos de proyección reales que ha elaborado Eduardo Gudinas para nosotros, porque esto que leía Enzo recién parece una película de ciencia ficción,
pero es el futuro. Sí, realmente comenzamos a armar esto cuando apareció hace unas semanas atrás la noticia de que el país estudiaría una ley para sancionar delitos o crímenes ambientales. Es verdad. Entonces, a partir de ese disparador, ¿qué pasaría si Uruguay vuelve a caer en esas aplicaciones a medias tintas o no aplicaciones de la normativa ambiental? ¿Qué pasaría dentro de 30 años? Entonces, esas noticias que ustedes escucharon, que van desde, por ejemplo, que el país todavía resiste la llegada de la malaria, a que se perdió una nueva playa en Punta del Este, son todas proyecciones reales, con el margen de duda que hay hoy, que ocurrirían si nosotros volvemos a meter la pata en no seguir aplicando adecuadamente los controles, monitoreos y sanciones ambientales cuando viene el caso. Estábamos conversando el otro día con Eduardo cuando hablábamos de este espacio, de que Punta del Este podría volver a tener su condición de isla, ya que ahí en la calle El Estrecho, donde Punta del Este es más angosto, podría, como en el pasado o como digamos en siglos anteriores, antes de las construcciones que digamos protegieron esa unión de la península, podría volver a abrirse como una isla. Tal vez la altura del mar diera para eso. Sí. Porque no es tanta la altura que tiene la tierra ahí, no llega ni a 1 metro. Podría ser, pero antes de llegar a eso, déjame hacer la introducción de lo de los delitos para no perder el hilo. ¿A qué viene esto? Bueno, como decía antes, hace unas semanas el Ministerio del Ambiente dijo, los problemas que tenemos los vamos a solucionar si hacemos una nueva normativa, una nueva ley sobre delitos ambientales. En el día de ayer, la ministra del Ambiente, Neida de León, volvió a insistir en esta idea y dijo de que realmente la idea que transmitió, el concepto que transmitió, o por lo menos el que yo entendí, es que van a tramitar una ley de crímenes ambientales y entonces a partir de ahí sí van a poder controlar y sancionar. Yo creo que ahí ya hay un serio problema, debido a que Uruguay ya cuenta con normativa, ya cuenta con capacidades para controlar y para imponer sanciones. Entonces me genera mucho temor de que se inicie un nuevo proceso de discusión de una nueva norma para mientras tanto no hacer nada. ¿Qué tiene de bueno y de malo esto de la ley de delitos ambientales? En primer lugar, para los oyentes tengan bien claro, Uruguay es el país más raro de América del Sur porque su constitución no está el ambiente como un derecho integrado a los derechos de las personas. Por ejemplo, como un derecho a la calidad del ambiente, un derecho al ambiente sano. En Uruguay, en la actual constitución que fue modificada en el 2004, el artículo 47 dice que el tema ambiental es de interés general. Y dice eso, es de interés general. Es como, sí, como puede ser de, no sé, una noticia sobre los bailes, digo, o sea, una cosa que sí le interesa a todo el mundo. Ahora, pero por ejemplo, si vos mirás la Constitución argentina, la traje como ejemplo, el artículo dedicado a esto dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas del futuro. En cambio, el artículo uruguayo dice, es de interés general, y como es de interés general, por eso las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause un daño ambiental. Hoy por hoy, sin criminalizar a los delitos ambientales, hay personas que han sido procesadas, no han ido a la cárcel, pero han tenido que pagar fuertes multas, y empresas que han tenido que hacerse cargo de, por ejemplo, reparaciones y de remediaciones, ¿no? Algunas sí, otras han elevado acciones en contra de las multas y resistiéndolas. Y la multa más grande, que tiene que ver con un productor en Canelones, todavía está en proceso. Vamos a ver qué se cobra o no se cobra. El punto es que la generación de una normativa de delito ambiental va a ser muy distinta, o si es un derecho o si es de interés general. Esa es una primera gran duda que se abre al día de hoy. Una segunda duda tiene que ver con el papel de los fiscales ambientales, la Fiscalía Ambiental. Vamos a necesitar fiscales ambientales para que hagan el seguimiento de esos casos.
Nosotros teníamos un conocido fiscal ambiental, que era el doctor Viana, que se dedicaba específicamente a esos temas, y le hicieron la vida imposible. Lo sacaron del lugar para que justamente no insistiera sobre esos asuntos. Exacto. Entonces, bueno, el argumento a veces del gobierno que dejaba trascender era que técnicamente muchas de las demandas del fiscal Viana no eran correctas, adolecían de defectos. Sin discutir si eso es acertado o desacertado, ¿quién es ahora el actual fiscal ambiental que sí hace demandas técnicamente correctas? ¿Dónde está? No sé, yo lo estoy buscando todavía, me encantaría tenerlo aquí para entrevistarlo y que nos diga justamente cuáles son sus acciones. Ahí hay otro problema, vamos a crear la figura del crimen ambiental, pero no sabemos quién es el fiscal. ¿Cómo van a operar los fiscales? Un gran problema. Un segundo punto tiene que ver con que todo el seguimiento de los temas ambientales en Uruguay indica que uno de los más grandes contaminadores y depredadores del ambiente es el propio Estado. Entonces, ¿va a haber un proceso de crimen ambiental, por ejemplo, contra una empresa estatal que contamina la bahía de Montevideo? ¿Va a haber un proceso de crimen ambiental contra un ministerio que no aplica normativas para controlar la contaminación por agroquímicos? ¿Quién va a ser sancionado? ¿El ministro, viceministro, un director, la institución? Este es un tema muy delicado para el país, que en otros países, en parte para abordar esta cuestión, han creado lo que son contralorías o tribunales independientes que hacen un seguimiento de temáticas sectoriales, incluida la ambiental, que para explicarle a los oyentes sería algo así como el Tribunal de Cuentas, pero un tribunal ambiental. Claro. Que sería un organismo independiente que dice dónde mete o no mete la pata el gobierno central o los gobiernos departamentales. Pero de nuevo me corren los escalofríos, porque si el Tribunal de Cuentas, por ejemplo acá, vive observando gran cantidad de gastos del gobierno central y de los municipios, el más conocido de las últimas semanas, la compra del avión presidencial, y el Poder Ejecutivo igual ignora la advertencia, la observación y confirma el gasto, ¿qué impide que eso no vaya a ocurrir en un futuro con el caso de sanciones o irregularidades que cometa el propio Estado? Y un cuarto punto de esto de los crímenes o delitos ambientales es quién monitorea, quién controla, quién hace la información. Tenemos ahí mucha información muy desperdigada, mucha de ella que está guardada dentro de los ministerios o adentro de agencias gubernamentales que no son de fácil acceso público, que hay que liberarla y que tiene que estar sistematizada en un lugar para poder acceder a ella y ver si está bien o mal la marcha del ambiente en el país. Ese es otro gran rubro que nos falta. Entonces, por lo tanto, la discusión de esto de los crímenes ambientales es lo que me llevó a pensar en todo esto del informativo del futuro, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con lo de las noticias al año 2047, ahí presentamos para los que nos siguen por Espectador TV lo que sería el portal web del Espectador en el año 2047. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos una controversia sobre los indicadores ambientales, que a veces si uno sueña hacia el futuro, me parecería que va a ser una controversia tipo a las que tiene el ministro Bonomi con los indicadores de las rapiñas y otros actos criminales. Entonces, que en el futuro vamos a estar discutiendo si subió o bajó mucho el nivel de contaminación de fósforo, pero mientras tanto no hacemos nada. Claro, porque ese es el asunto, y bueno, y pediremos la renuncia correspondiente al ministro que le toque, del color que sea en ese periodo, ¿no? Exacto. Luego, el otro es el ritmo de extinción de biodiversidad. Puse ahí la foto de la desaparición del tigre de Bengala, porque todo indica que los grandes mamíferos, los felinos, jirafas, todo bicho grande probablemente desaparezca en las próximas décadas. Y uno de ellos es la población de tigre de Bengala. La tasa actual de extinción de especies es 1000 veces más alta, por lo menos, que la tasa de extinción natural debido a los procesos evolutivos. Por acción del ser humano, cambio climático, desaparición de hábitats naturales, caza furtiva, etcétera, etcétera, están desapareciendo especies. Se predice que para la fecha del noticiero, en el 2047, entre el 30 y el 50% de las especies conocidas ya desaparecieron. Entonces, cuando aquel esté leyendo el noticiero en ese mediodía del 2047, la riqueza en fauna y flora que nos rodea es la mitad a la del día de hoy, en apenas 30 años.
A ver, con lo que ello implica, digamos, en la cadena de la que forma parte, porque Exacto. nos alimentamos de eso, nos retroalimentamos también digamos, de esas especies, y vamos a quedar en un mundo yermo. Exacto. Eso va a tener repercusiones económicas enormes. Una son las agropecuarias, porque me parece que es un tema accesible y entendible para buena parte de los uruguayos. Traje un ejemplo europeo para que quede claro que nadie esté a salvo. No, claro, por supuesto. Entonces, en el noticiero del 2047, Naciones Unidas celebra una ayuda alimentaria al revés de lo que ocurre hoy. Hoy la ayuda alimentaria va de los países del norte, por ejemplo, hacia África o hacia Haití. Uh-huh. En el año 2047, algunas capitales europeas están celebrando la llegada de la ayuda alimentaria desde el sur para poder suplir ir más allá de los problemas de la sequía que acaban de pasar. Entonces algún oyente dirá, bueno, está exagerando. No estoy exagerando. El año pasado, en el 2015, Europa atravesó una de sus principales y más duras sequías durante el verano de ellos, que afectó todo el sector agropecuario, especialmente en el centro de Europa, desde Francia hacia el este, cubriendo parte de Alemania, Hungría, la República Checa, etcétera, y sobre ellos se insertó anomalías de temperaturas máximas, donde el caso más grave fue en España, que pasaron a tener más de 40 días en el año con temperaturas superiores a los 30 grados. Eduardo, yo estaba viendo el otro día un gráfico que explicaba, por ejemplo, el rol de los desiertos, ¿no? El desierto del Sahara es fundamental para que el Amazonas tenga el sílice, para que los árboles crezcan, sí. Sin los vientos. Necesitamos el desierto para que exista la selva. Parece una locura, pero es así. Sí. ¿Puede haber un corrimiento, digamos, de los desiertos y que, por ejemplo, donde hoy en África hay arena, en el futuro, por ese cambio climático y cambios de las humedades y las temperaturas, podemos tener una zona más verde ahí y una zona más desertificada, por ejemplo, más al norte? Sí, va a haber zonas de África y de América del Sur que van a ser beneficiadas en los modelos actuales por el cambio climático, van a poder aumentar la producción agrícola en algunos sectores. Ahora, dicho esto, hay una advertencia. También la variabilidad va a ser mucho más extrema. Entonces yo puedo tener mejores condiciones para un cultivo, pero tener un evento de inundación o de sequía que me lo arruina. Eso es parte de la incertidumbre que por ahora no está claro. Claro que, por ejemplo, no sé, en el desierto de Atacama se podrán plantar sandías en algún momento, pero lo que pasa es que puede venir un tornado y arrasarlo. Esa es la imagen. Esa es la imagen. Entonces, si damos un pasito más, siguiendo con estos temas, de qué pasa si no tomamos en serio medidas ambientales hoy, les preparamos una primera plana del diario El País en el año 2047, que la hizo Gonzalo Gutiérrez de nuestro equipo, que hasta se tomó el trabajo de calcular cuál sería el precio a la tasa de devaluación de nuestra moneda en el año 2047. ¿Calculó el precio del diario? Calculó el precio del diario, sí. Qué genial, ¿podés ponerlo, César? Y en la web del Espectador pusimos las cotizaciones de las monedas europeas porque no hay más euro. Y los que nos siguen en Espectador TV podrán ver que volvió la peseta española y el marco alemán. Es genial, porque yo había visto las fotografías y obviamente cuando uno mira, ve el portal y bueno, me dediqué a mirar las noticias. No le presté atención, digamos, a, por ejemplo, ahora veo la publicidad, por ejemplo. Sí, plantas, se venden plantas resistentes a temperaturas promedios mayores de 40 grados. No, y Rompecabezas está en la temporada 32. Está muy bien. Sí, no, eso es una realidad. Eso no tiene nadie lo está discutiendo. Bueno, pero en la tapa del País tenemos la pérdida de una nueva playa en Punta del Este. Entonces, para los que son habitués del balneario, la van a reconocer ahí. Todas las predicciones indican de que el aumento promedio de nivel del mar para mediados de este siglo andará alrededor del 50 centímetros. Eso se suma, además, a un aumento, en el caso del Río de la Plata, de acuerdo al último reporte del panel en cambio climático, aumento de sudestadas, aumento de las tormentas. Por lo tanto, el proceso de afectación de toda la franja costera va a incluir eventos más duros, más agresivos, que va a remover arena, un aumento del nivel del mar. Entonces
predecimos que algunas playas van a desaparecer. Sí, de hecho lo que está mostrando la portada del diario El País del año 2047 es la playa del Emir desaparecida con un gran murallón similar a lo que puede ser la Rambla de Montevideo en algunas zonas. Exacto. Y también la Parada 1 donde están los dedos de la mano, que también está amurallada porque el agua se ha comido la arena. Sí, entonces va a haber una tormenta, el agua va a llegar hasta allá arriba. Entonces predecimos que harán obras de defensa como en la Rambla de Montevideo. Hay algunas zonas que hacia el 2050 van a estar muy afectadas en la costa de Uruguay. Por ejemplo, va a haber muchos problemas serios en la desembocadura del arroyo Maldonado, en las bocas de las lagunas litorales oceánicas, que tienen bocas que se abren y se cierran con barras activas. Va a estar muy afectado el curso bajo del río Santa Lucía. Para los que conocen un poco ahí entre Montevideo y San José, el río Santa Lucía es muy particular porque el delta del Santa Lucía está más arriba que la desembocadura. El mar se ha retirado y por eso después de las islas del delta hay un tramo, un choricito más de río que a la altura del Parque Lecoq. Pero de verdad las zonas bajas están mucho más arriba, incluyen los bañados que están en la zona de Lesica y los bañados de Delta del Tigre que están sobre San José. Todo eso puede estar inundado también. Claro, estoy pensando, bueno, en lo que son las zonas de bañados, lo que pueden ser las interconexiones con las lagunas. La laguna de Rocha seguramente sea parte del Océano Atlántico, lo mismo la laguna del Diario, la de José Ignacio y, bueno, la Merín. Y si no, es difícil prever si ya están conectadas o no, pero sí en momentos de tormenta, esa conexión, el mar, el océano las va a invadir. Entonces, siguiendo un poco más, este es un tema que creo que es la primera vez que se menciona en un medio de prensa de Uruguay, es que es posible que haya zonas de la parte alta, interior del Río de la Plata, sobre Colonia y sobre la costa del Tigre en Buenos Aires y la parte norte del área metropolitana de Buenos Aires, que sean zonas muertas. Hay un concepto que se llama zonas muertas que está debido a la profusa cantidad de nutrientes en desembocadura de grandes ríos o en costas marinas, en mares, que con el calor, los grandes nutrientes, se produce un proceso de floración, hay mucha masa viva comiendo nutrientes, consume solo oxígeno, quema todo el oxígeno disponible en el agua y el agua queda casi sin oxígeno disuelto o sin oxígeno disuelto ninguno. Claro, un agua absolutamente inerte. Inerte. Y eso ya ocurre actualmente en la desembocadura del río Mississippi sobre el Golfo de México en los veranos, se convierte en una zona de hipoxia, muerta, ocurre en algunas zonas del mar Báltico, ocurre en algunas zonas del mar de China, en la desembocadura de la bahía de Bengali, y así sucesivamente. Y en las evaluaciones internacionales, la última sistematizada del año 2008, está el Río de la Plata. Y el Río de la Plata, allá arriba, se puede convertir, si este proceso sigue, donde se tiran fertilizantes, materiales orgánicos, efluentes cloacales de las grandes ciudades, todo ese caldo de nutrientes, en un verano con mucho calor, una eutrofización tal cual ocurre a veces en nuestras lagunas litorales, como sucede, por ejemplo, en Maldonado. Y vamos a tener episodios de Río de la Plata muerto en el verano. Con un Río de la Plata que antes pasará por ese proceso que hoy es incipiente, porque, a ver, la presencia de algas en los veranos ha sido habitual por la temperatura y va alta. En aumento, cada vez es peor. Eso cada vez es peor. Entonces ahí tienen ustedes un mapa de la situación al año 2008, donde van a ver la proliferación de sitios con bajos niveles de oxígeno, mares costeros. Van a ver que es una gran cantidad en el planeta, asusta la cantidad que son. Si ven en detalle, además, por ejemplo, la situación en la desembocadura del Mississippi y el Golfo de México es realmente dramática. Y sorprende que nosotros ya estamos en esa lista. Ya estamos en la lista, en la franja amarilla para ingresar. Se dice, bueno, también que el mar Mediterráneo tiene algunas zonas también que están... que uno se sorprende por la transparencia de las aguas, pero lo que pasa es que son transparentes porque no hay nada. Pues ahí ven ustedes también los puntitos blancos en la imagen, son las zonas de hipoxia o bajo nivel de oxígeno disuelto en el agua, ¿no? La bahía de Guanabara, otra zona de la costa de América del Sur, varios sitios en el Mediterráneo, el Mar del Norte y el Mar Báltico
y todo alrededor de las Islas Británicas padecen serios problemas. Sí, el Mar del Norte es realmente espantosa la situación, y también, bueno, todo el este de los Estados Unidos es un punto blanco al lado del otro. Espantoso. Porque además el Mar Báltico en realidad me llama un poco la atención porque no es de las zonas más pobladas del mundo, si bien es poblada. El este de los Estados Unidos no me llama tanto la atención porque sí es una de las zonas más pobladas del mundo y con mayor actividad. No estamos viendo China acá, pero seguramente también debe tener una situación bastante similar, y Japón otro tanto. El oeste de los Estados Unidos en algunas partes me sorprende, porque yendo hacia el norte, donde hay poca actividad humana, uno imaginaría que debería haber menos impacto también. Exacto, pero estamos avanzando en cada rincón del planeta. Y la última predicción que hacemos, que también está ya en la tapa de nuestro matutino, es que Uruguay, porque los demás están siempre peor que nosotros, y como que Uruguay se salva, entonces siempre creemos que estamos un poco mejor. Ayer escuchábamos y entrevistábamos a Leonardo Borges, el historiador, que hablaba, bueno, de nuestro síndrome de pueblo elegido. Fantástico esto. Creo yo que también viene un poco por ese lado. Estamos elegidos, tocados por la naturaleza, nada nos va a pasar. Exacto. Entonces puse ahí la expansión de la malaria. También un estudio reciente, hay un par de estudios recientes que predicen de que el aumento de la temperatura, el cambio climático y oscilaciones como el Niño, que generan más lluvia en algunos lugares, van a hacer aumentar el área de distribución del mosquito que lleva consigo el parásito de la malaria, y por ejemplo alertan de que eso va a ingresar y va a aumentar su presencia en Argentina y Paraguay. Ayer leí un reporte de médicos en Chile que predicen de que va a ingresar la malaria en un futuro cercano en el norte de Chile. Y las predicciones que hay son de 25 millones de afectados por malaria para el 2020, dentro de 3 años, pasarían a 50 millones de afectados en el 2080. Y les preparé ahí un mapa con la situación de la malaria hace unos años atrás, donde las zonas rojas indican la presencia con más frecuencia del mosquito, y las predicciones de distintos escenarios para el cambio climático, donde se ve que el portador y la presencia de la malaria va a llegar hacia el Río de la Plata. Uh-huh. Y el que está más interesado va a poder ver, por ejemplo, cómo se va a expandir la malaria, también probablemente afectando zonas más arriba en México, llegando a todo el sur de Estados Unidos. Claro, porque además, sí, además junto con la malaria, imagino yo que otras enfermedades, a ver, el dengue, zika, chikungunya, serán... Dengue y zika también se predijo de que iba a suceder eso, también hay un componente ecológico relacionado, pero como que ya nos acostumbramos. Ahora, la malaria parece un hecho más alejado. Brasil ya está encendiendo algunas luces amarillas porque en el año 2015 se confirmó la ampliación del área de distribución de la enfermedad y aparecieron los primeros casos en Río de Janeiro. Entonces, este es el noticiero del futuro, y por eso cuestiones tan simples como esta del delito ambiental son como un caldo de incubar los problemas que vamos a tener en ese noticiero del año 2047 si no se toman medidas en serio. Ahora, acaba de asumir Donald J. Trump la presidencia de los Estados Unidos. Está cumpliendo, lamentablemente, todas las promesas. Creíamos que se había ido de boca y que estaba haciendo, digamos, politiquería, pero no, está cumpliendo las promesas y está por empezar con el muro. Tiene gente en su gabinete que duda del cambio climático, con suerte duda. El día martes fue un día terrible para el gremio mío, porque el día martes se confirmó primero que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, lo que sería la DINAMA de ellos, las nuevas autoridades impusieron un bloqueo informativo. No se puede dar ninguna información al público. Luego, ese mismo día retiraron toda la información que hay sobre cambio climático. Se anularon los sitios online de cambio climático. Los oficiales del gobierno de Estados Unidos. Los oficiales. Y con eso se perdieron todos los links a todos los reportes científicos sobre cambio climático. El mismo día suspendió todas las ayudas federales a políticas ambientales,
que van desde medidas, por ejemplo, de recuperación de plásticos, medidas para uso más eficiente de energía, control de contaminantes. A la otra punta es programa de educación ambiental en escuelas o asistencia en ambiental a los pueblos nativos americanos. Lo anuló todo en un día. Y le pasó por arriba a la prohibición de Barack Obama de esos oleoductos que atropellan cultural y biológicamente a comunidades enteras. Ahora, hay un efecto dentro de Estados Unidos y también hay un efecto fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo miro la situación sudamericana, esta rebaja de los niveles de control y de políticas ambientales va a ser aprovechada por muchos en América del Sur que tienen aspiraciones similares desde cualquier tienda política. Y le pongo 2 ejemplos de las últimas semanas para los oyentes. Por ejemplo, en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, la última frontera que hay para la explotación petrolera es adentro de tierras indígenas o áreas naturales protegidas, parques nacionales. Sí. O sea, como en Estados Unidos. El gobierno de Evo Morales autorizó la entrada de las petroleras a 11 de las 22 áreas protegidas, sin permisos ambientales, a través de un decreto. Es lo mismo. En Ecuador hay un serio conflicto en la Amazonía entre comunidades indígenas, o sea, similar a la situación de Estados Unidos, que los indígenas se resisten a un oleoducto, pero en Ecuador son indígenas que se resisten a la empresa minera china que quiere iniciar una gran explotación de cobre. Ahora, lo impactante es que el discurso de ayer de Trump, después que se reunió con los ejecutivos de la industria automotriz, les dijo, palabras más, palabras menos, traduciendo en inglés, dijo, yo soy un gran ambientalista, pero como soy un gran ambientalista, me he dado cuenta de que los ambientalistas están exagerados, como que se han pasado de rosca y hay que detenerlos, son un problema. Esto de que el ambientalismo es un problema, que el ambientalismo está pasado de rosca, porque el ambientalismo detiene los empleos, el progreso, etcétera, es lo que dicen varios gobiernos aquí en el sur. Claro, porque es evidente y claro que lo que Donald Trump está buscando, y es muy posible que consiga, es en el corto plazo una reactivación interna de la economía de los Estados Unidos y una generación genuina de empleos, pero de corto plazo, que seguramente durarán su periodo de gobierno, y tras su periodo de gobierno, quien venga tendrá que reconstruir mucha cosa que habrá quedado incluso hasta inutilizada, porque es clarísimamente un caso de pan para hoy y hambre para mañana. Sí, y el problema es que nosotros copiemos lo mismo. Ese es el problema que hay en América Latina. O sea, al bajar el nivel de la discusión global sobre las medidas ambientales necesarias para evitar la pérdida de la matriz viva que sostiene el planeta, al bajar ese nivel y al aceptarse cierta forma de discriminación que van desde el racismo más evidente que hace Trump a forma de discriminación, por ejemplo, los ambientalistas son un problema, eso se va a repetir aquí también en el sur como en otros continentes. Por lo tanto, la situación de lo que sucede con la administración Trump es doblemente peligrosa porque no van a faltar los copiones o mejores copiones también aquí en el sur. Claro, valida situaciones además. Exactamente. Seguramente en la Unión Europea, que son muy exigentes ahora con el crack que se está dando por el Brexit, alguno pueda llegar a aprovechar, sobre todo imagino países de lo que era que estaban detrás de la cortina de hierro, que atraviesan dificultades económicas y que tienen, por ejemplo, elementos que pueden resultar atractivos para ser explotados, desde plutonio, gas, petróleo. Es igual, eso mismo es aquí. El gobierno de Macri en Argentina acaba de aprobar semanas atrás un acuerdo que incluye un componente sindical para la explotación de fracking y el yacimiento de Vaca Muerta. Entonces, el razonamiento del gobierno es una serie de subsidios ocultos, laterales para sostener eso, también traducido para los oyentes, algo así como Uruguay va a poner $1.000 millones para la nueva planta de celulosa, el gobierno Macri pone dineros para distintas fases del fracking, hace un acuerdo con los sindicatos para aumentar la productividad, regular los salarios, identifica como el principal obstáculo a las comunidades indígenas mapuche que están en la zona. Bueno, porque básicamente los mapuches no quieren volar en pedazos, por ejemplo. Que no quieren perder el agua, son sus territorios, etcétera. Entonces ya aparecen notas de prensa diciendo mapuches violentos,
Historia de una violencia, etcétera, en varios medios de prensa donde relatan lo que hacen los mapuches en un raro periodismo porque nunca entrevistan a esos dirigentes. Es algo también que ya ha sucedido en Chile. Entonces hay una lucha por los últimos rinconcitos de la tierra que está en marcha en este momento adelante de nuestros ojos. Ahora, acá tengo mensajes de gente que se quiere matar directamente. No nos matemos, hagamos algo. ¿Qué podemos hacer? A ver, nosotros, nosotros ciudadanos, más allá de lo que estamos ahora, nosotros tomando conciencia públicamente de lo que está pasando, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Hay una situación mucho mejor que hace unos años atrás, porque, por ejemplo, la información científica sobre los impactos ambientales y la situación, tanto en América del Sur, en Uruguay, como global, es abrumadora. Entonces ahora hay otras capacidades para discutir. Eso es un gran paso adelante. Un segundo paso adelante es que me parece que el tema ambiental está ya sin las ataduras de las filiaciones de las viejas ideologías político-partidarias. Entonces hay una demanda ambiental que impone exigencias y obliga a retos y obliga a liderazgos políticos tanto de gobiernos conservadores como de gobiernos progresistas. Y demandar por el ambiente no te convierte en un neoliberal, sino que te convierte en un nuevo tipo de justicia social del siglo XXI. Y me parece que también hay un tercer aspecto, es que ya la situación del cambio climático genera evidencias visibles para todos nosotros en nuestra vida, no es que va a ser algo que va a afectar a nuestros hijos. Por lo tanto, es un tema donde la situación es mucho más positiva y tenemos además opciones tecnológicas, por ejemplo, recambio de la matriz energética, tenemos opciones de tipo económica, necesitamos otro tipo de mecanismo de tributación, no esto, por ejemplo, del aumento del cargo fijo de OCE que al final termina subsidiando a los que contaminan, sino instrumentos económicos que realmente castiguen o obliguen a pagar la contaminación a quienes la producen. Y también tenemos, y quiero subrayar porque es importante, tenemos opciones que aluden, implican o llaman un cambio en el estilo de vida, que puede ser afectivas, espirituales, como ustedes quieran llamarle, porque esto, vivir así como estamos, ya no es vida, y está claro que hay que cambiar esta forma de entender nuestra relación con las personas y con la naturaleza. Eduardo Budinas, es un placer y un honor ser parte del mismo equipo que vos y que estés aquí aportándonos todo esto. Quedan millones de cosas, por suerte no va a faltar oportunidad para seguir hablando. Se viene una ley para la limitación de las bolsas de nylon, eso es una buena cosa. Tenemos las plantas de desalinización de Carlitos. De Carlitos, está pendiente, Carlos, mirá que no le está esquivando el bulto Gudi al asunto, lo vamos a volver a analizar porque hay que ver también, y hablemos también, si te parece, más adelante, sobre los acuíferos, el estado de los acuíferos, de las napas, que no son necesariamente lo mismo, que están vinculados en algún punto de lo que es la contaminación acá, la contaminación en Brasil, porque de ahí nos viene el agua. ¿Cómo no? Maravilloso, Eduardo. Gracias a todos. Hacemos una pausa, se vienen las noticias y luego vamos a hablar un poquito de qué ver. Que están las nominaciones para el Oscar, vuelven algunas series, hay de todo un poco. Vamos a estar con Gonzalo Curvelo.